¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente linda, gente de Dios? La familia del Señor. Los felicito por tomar la decisión de venir al mejor restaurante. Ya, a veces está uno por ahí con la mujer y no tenemos tiempo de llegar a casa. ¿Dónde comemos hoy? ¿Dónde? Que en tal parte. Hay que tomar buenas decisiones. Si usted quiere recibir una buena palabra, pues la idea es esa, seguir siendo instruidos para que seamos edificados y estructurados correctamente y sigamos creciendo en lo que el Señor tiene planeado para todos y cada uno de nosotros. Es bonito coger buenas costumbres, tomar buenas costumbres, como dice la Biblia, que algunos se congregan por una buena costumbre, pero que no sea la costumbre la que nos obligue, sino ese deseo ferviente de seguir nutriéndonos, porque la vida no le miente fácil, miente. A veces se complica. Y el problema es que a veces pensamos, y lo digo porque hablo con algunos con frecuencia, pero es complicado cuando escuchamos las palabras y las frases que salen del corazón, aún de personas que ya conocen el poder de la palabra de Dios, de la palabra viva, de lo que está escrito pero ha trascendido el Espíritu. Pero déjeme decirle que a veces pensamos que tenemos vidas miserables. Yo sé que esa palabra suena muy fuerte, pero a veces pensamos, ¿cuántos dicen amén? A veces pensamos que tenemos vidas miserables. Y cuando yo escucho a aquellos que se quejan de los hijos, se quejan de los padres, se quejan de la pareja, se quejan del trabajo, se quejan del taller, se quejan del negocio, se quejan de las relaciones, se quejan de la familia, se quejan de la economía, se quejan de la política, se quejan del gobierno, se quejan de todo. ¿Amén o no amén? Entonces dicen, tenemos vida miserable, pero es que terminamos quejándonos de todo, pero no pensamos en la gran bendición de todo lo que hemos recibido. No pensamos que esta vida es maravillosa, de que del Señor hemos recibido el amor de Cristo, la luz. Siempre pensamos en lo malo y nos quejamos, pero no pensamos en las cosas buenas. Y me llama la atención porque esta semana escuché a una mujer de Ucrania, en Ucrania. Y esa mujer decía que su vida era un completo caos. Escuchen bien esto. Esa mujer decía que su vida era un completo caos. Que los niños lloraban y peleaban todo el día. Que el marido no hacía sino beber. Que no tenía tiempo para nada. Que la economía estaba por los suelos. Que se mantenía con la cabeza hecha un caos y que su vida, por lo tanto, era miserable. Hasta que llegó la guerra. Y cuando llegó la guerra, en ese momento pensó que todo lo que tenía, que ella pensaba que era miserable, era maravilloso, era glorioso. Y sabe una cosa, así somos nosotros. No valoramos lo que Dios nos ha dado y las cosas lindas que tenemos, porque siempre nos estamos quejando y renegando de lo que tenemos. Y no se trata solo de valorar, porque finalmente nos podemos hacer nosotros la fuerza para valorar. No se trata de ser agradecidos, hemos aprendido que tenemos que ser agradecidos, pero no se trata solo de ser agradecidos, escúcheme, se trata de entender. Todo esto se trata de entender.
Y hemos machacado mucho con esto, pero no vamos a dejar de machacar hasta que no trascendamos al entendimiento. Porque si nosotros no entendemos lo que somos en Cristo, y si nosotros no entendemos, escúcheme bien, la naturaleza que nosotros hemos recibido, la naturaleza que se nos ha impartido por medio de Cristo, iglesia, nosotros no vamos a poder desarrollar el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y en semanas pasadas hemos aprendido que Dios nos ha llevado por medio de una transformación espiritual a ser miembros de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Nos ha llevado el Señor por medio de una transformación en nuestro espíritu, por medio de un espíritu nuevo que nos ha dado, a ser miembros del cuerpo de su Hijo. Pero entrar, escúcheme bien, a esa dinámica se requiere de la disposición de cambio. Cada uno de nosotros tiene que tener conciencia de cambio en nuestra mente, en la mente de cada uno de nosotros. Es decir, se requiere un deseo ferviente de conocer a Dios y todo lo que eso conlleva, de conocer a Dios y todo lo que eso de alguna manera encierra como bendición para nuestras vidas. Decíamos hace 8 días que Dios ha puesto en nosotros un desafío. Dios ha puesto un desafío en ti que me estás escuchando. ¿Un desafío de qué? De transformación. De nuestra pobre manera de pensar. Una pobre manera de pensar que está llena de ira. Una pobre manera de pensar que está llena de egoísmo. Le estoy pintando lo que es el ser humano. Una pobre manera de pensar que está llena de envidia y que está llena de celos. Escuche bien. Una pobre manera de pensar que está llena de celos, que está llena de codicia, que está llena de soberbia y de orgullo, para transicionar a la mente del Rey de Reyes, que es una manera de pensar diferente, es una manera de pensar que descansa en la paz y en el amor de Dios, únicamente en el amor de Dios. Es una manera de pensar que gobierna bajo los parámetros del amor, iglesia. Pero eso tiene que ver con un proceso de cambio. Punto. Y lo estamos aprendiendo aquí, en el restaurante 5 estrellas. Eso tiene que ver con un proceso de cambio. Por eso nosotros, ojo, tenemos que entender que a través de esa decisión nosotros entramos en un proceso donde todos nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Usted que me está escuchando, usted que viene por hace 5, 6, 10 años, usted que viene hace 8 días, no importa, todos nosotros hemos entrado en un proceso de transición, en un proceso de cambio, un proceso, diga conmigo proceso, donde estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. ¿Para qué? Para que por fin seamos conscientes de la naturaleza que en Cristo Jesús, el Señor, está impartiendo en nosotros. Tenemos que trascender a ese conocimiento. Usted tiene que ser consciente de la naturaleza que estamos recibiendo, que nos hace poseedores de los atributos de los que hablábamos hace 15 días, 8 días, de los atributos que componen la esencia de Dios, que componen lo que Dios es, y que de alguna manera es el único camino que nos va a llevar a nosotros a gobernar según los parámetros de Dios, a gobernar según la voluntad de Dios, a gobernar según lo que Dios ha planeado para tu vida. El apóstol Pedro nos va a poner en contexto de esto, porque estoy completamente convencido que si le ponemos cuidado a la palabra de hoy, esto va a marcar un cambio muy, muy, muy positivo, vital, para la vida de cada uno de nosotros como creyentes, como entendidos de la palabra de Dios. Así que vaya conmigo a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Y dice la palabra del Señor. ¿Cómo? Diga conmigo, ¿cómo? Quiero que digan todos ¿cómo? ¿Por qué lo hago repetir? Mire la palabra ¿cómo ahí. Téngala ahí guardada en su disco duro y tenga la lista, porque vamos a hablar un poquito de esa palabra ¿cómo? Dice la Biblia, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas nos han sido dadas. Ya está, empecemos por ahí. Todas las cosas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento. Entonces todas las cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel, o sea, de Cristo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ojo, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, por medio de la gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No nos las va a dar,
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes. ¿De qué? De la naturaleza. Mira lo importante de entender que somos participantes ya, que por su gloria y excelencia nos ha sido entregado de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, vosotros, diga conmigo nosotros. Entonces dice la Biblia, vosotros también, poniendo toda diligencia. Wow, eso nos mete ya en un serio compromiso, y es que todos nosotros tenemos que poner ¿qué? Toda diligencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir. Wow, ahí ya les queda la tarea. Pongan toda diligencia. ¿Para qué? Para añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Wow, parece lo más de complicado el texto, pero si lo leemos con entendimiento nos vamos a dar cuenta que nos está dejando una tarea importante. Esta epístola comienza con un versículo, comienza con una declaración que no solamente es poderosa, es asombrosa, iglesia, porque Pedro está declarando que todos, escuche bien, todos los que han alcanzado la fe por medio de la justicia serán receptores de la gracia, de la paz y de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¡Wow! Y esto nos incluye, porque ya nosotros sabemos que por medio de Jesucristo hemos recibido una medida de fe. Y aquí está diciendo que todos los que han alcanzado la fe por medio de la justicia serán receptores de ¿qué? Serán receptores de la gracia, serán receptores de la paz, serán receptores de todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Lo interesante del asunto, iglesia, es que en esta declaración interpone un condicionante que nos conecta con el contexto inmediato. Y ese condicionante es la palabra como. Vuelva, póngame el primer versículo, es la palabra como. Ese condicionante es la palabra como, iglesia. Dice usted que empieza diciendo como todas las cosas que pertenecen. Esa palabra como es una palabra indicadora de contraste. Escuche bien, indicadora de contraste, que condiciona el hecho de que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, con la propuesta de que todos y cada uno de nosotros pongamos diligencia para añadir a nuestra fe. Es decir, ya todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, hemos recibido una medida de fe. Y el tema es que a veces nos quedamos tan tranquilos. No, es que ya tengo fe, porque yo recibí una medida de fe. La tengo más grande, o más pequeña, o más fuerte, o más débil que el otro, pero la tengo. Y nos quedamos ahí muy tranquilos. Pero es que la Biblia nos está diciendo que pongamos toda diligencia para añadir a esa fe virtud. Dice un montón de cosas, pero lo primero que dice es virtud. Y a mí me llama mucho la atención, porque de alguna manera el Señor lo que está haciendo es poniéndole fundamentos básicos poderosos a la fe. Y está diciendo que nosotros pongamos toda diligencia para añadirle a esa fe que ya tenemos virtud. ¿Dónde está la importancia? Que virtud es el hábito, ojo con esto, es el hábito de obrar bien, independientemente de los preceptos de la ley. Ojo con esto, la virtud es el hábito de obrar. Miren lo interesante de ponerle a la fe que ya tenemos fundamentos para nuestra cotidianidad, para nuestra manera de vivir. Virtud, iglesia, es el hábito de obrar bien independientemente de los preceptos de la ley, es decir, solo por conexión del Espíritu con nuestra razón. Y luego dice, para añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Cuál amor? El amor de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria, escuche bien, gloria y excelencia que nos han entregado a nosotros preciosas y grandísimas promesas. Estamos intentando interpretar de una manera correcta lo que el apóstol Pedro está plasmando en la palabra, porque esas promesas, iglesia, promesas que se cumplen con la venida de Cristo, absolutamente todas. Es decir, promesas que ya se cumplieron, promesas que están en nosotros, promesas que nosotros hemos leído, promesas que nosotros
nos habita, iglesia, que se han cumplido con la venida de Cristo. Y esas promesas son las que nos han participado a nosotros de la naturaleza divina. Y esto nos enseña algo tremendo, iglesia. Y es que por la obra de Cristo, escuche, por la obra de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo reciben los códigos y los fundamentos que contiene el reino. Por la obra de Cristo es que la iglesia, y esto de alguna manera nos diferencia del mundo, porque es por la obra de Cristo. Cristo está conectado con su cuerpo y ahí es bienvenido en todo el mundo. Pero es por la obra de Cristo que la iglesia recibe los códigos y recibe los fundamentos que contiene el reino de Dios. Por lo tanto, por eso era que nosotros decíamos que la iglesia no produce reino. Es el reino el que produce iglesia. Es decir, es el reino el que introduce en la iglesia la esencia del Señor. Es el reino el que introduce en la iglesia la sustancia del Señor, la sustancia del Rey. ¿Por qué? Porque la iglesia es una entidad espiritual establecida en un medio natural. Ojo con esto, la iglesia es una entidad espiritual establecida en un medio natural, pero el reino no. El reino son los códigos de Dios. El reino es el mismo gobierno de Dios. El reino es la esencia de Dios. El reino es la sustancia del Rey. Por eso es que la gestión de la iglesia, todo lo que salga de nosotros, la gestión, lo que nosotros tenemos que hacer, escúcheme, la gestión de la iglesia tiene que estar fundamentada única y exclusivamente en los códigos del reino y no en las decisiones de los hombres. En los códigos del reino y no en los propósitos humanos. En los códigos del reino y no en los preceptos de la religión. Porque solo la iglesia, únicamente la iglesia, puede llevar a cabo la gestión del reino. Y esto es lo que nos diferencia exactamente de lo que hemos vivido en la religión. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros como miembros, que hemos aprendido en las últimas 3 o 4 semanas, nosotros como iglesia somos los únicos llamados, autorizados para de alguna manera gestionar lo que tiene que ver con el reino. Por eso es que tanto el reino como la iglesia son hoy, mundo, no son una esperanza futura. Para mucha gente el reino sigue siendo una esperanza futura. No, son hoy. No es para el futuro, no es para mañana, es ya, iglesia. Y aunque no son lo mismo, reino e iglesia están relacionados directamente. Cuidado, aunque no son lo mismo, están relacionados directamente, iglesia. Por eso es que cuando la gente viene aquí, y hay gente que viene por primera vez y que nunca han oído esta palabra, y empiezan a oír la relación que nosotros hacemos iglesia-reino y reino-iglesia, y al mismo tiempo empiezan a mirar lo que se mueve y empiezan a ver sus defectos y mis defectos y ven sus imperfecciones y no sé si me suelen entender. La gente viene y escucha la palabra, wow, tremendo, ¿no? La relación iglesia, reino, reino, iglesia, pero ya sabe cómo somos. Pero el uno habló, el otro dijo, el otro habló del hermano, la otra habló del pastor, aquel dijo que no le gustaba tal cosa, aquel dijo que le gustaba tal otra, aquel dijo que cambiaría no sé qué. Entonces esa persona que viene por primera vez y escucha que aquí hay una relación iglesia-reino y reino-iglesia, pero al mismo tiempo está viendo que el uno habla, que hay imperfecciones, que hay defectos, entonces va a decir, no, pero esto no puede ser. Pero ¿cómo puede ser posible? Pastor, es que yo no estoy de acuerdo que usted sea tan amigo de no sé quién cuando yo lo he escuchado hablando no sé qué. ¿Aló? ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Pero es que es así. ¿Pero por qué, iglesia? Porque no han podido entender que la iglesia está compuesta de piedras vivas que están siendo apenas edificadas en el Espíritu. En el Espíritu. Es decir, que estamos en un proceso de crecimiento y de formación para poder llegar a ser lo que Dios quiere, para poder de alguna manera ser participantes reales de esa naturaleza. Fíjese como lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Filipenses 3:12. El apóstol Pablo dice, no, miren lo que dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hay más de uno que ya se cree totalmente perfecto.
¿Aló? Y miren lo que dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Sino que, mire, bájese de la nube y prosiga. Escúcheme, bájese de la nube y prosiga. Sino que prosigo por ver si logro asir. ¿Asir qué es? Agarrar, amarrar, venid a hacérmelo para mí. Asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y esto lo está diciendo nada menos y nada más que Pablo. Sin embargo, hay algunos que creen que todo es color de rosa, que llegaron aquí y el otro día ya son santos y todo el mundo igual. Pero hay otros que están por encima del bien y del mal. Sí, hay otros que están por encima del bien y del mal. Pero déjeme decirle, nuestra mirada tiene que estar puesta única y exclusivamente en Cristo y no en la aparente perfección de los hombres. Que no en la aparente perfección de los hombres. Porque todos estamos en un proceso de formación, donde, ojo, estamos siendo despojados ¿de qué? Estamos siendo despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos estamos en un proceso de formación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo digo estamos, me estoy incluyendo. Todos estamos en un proceso de formación, donde el Señor está sacando de nosotros todo lo que queda del viejo hombre. Pablo lo llama eso los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero. Es decir, ya lo tenemos, pero lo estamos trabajando. ¿Alguien está entendiendo? Escuchen bien esto. Ya está, pero apenas se está manifestando. Así que no me critiquen. Yo también estoy en un proceso. Pablo dice los poderes del siglo venidero. ¿Sabe cómo lo llama la teología progresista? El ya, pero el todavía no. El ya, pero el todavía no. Yo diría, podríamos decir, el ya histórico, pero el todavía no escatológico. Yo sé que hay algunos que me entienden eso. Es decir, ya estamos completos, pero todavía está el proceso de manifestación. ¿A la iglesia? Es decir, ya entramos al reino, pero estamos aprendiendo a vivir en él. Por eso es que venimos al restaurante 5 estrellas. Ya entramos al reino, claro, pero estamos aprendiendo a vivir en la iglesia. Fuimos trasladados a una nueva vida, pero todavía estamos saliendo de las malas mañas de la vieja creación. Y a uno les cuesta más que a otro, pero es normal, es el proceso, iglesia. Y esto es lo que de alguna forma nos va cambiando a nosotros, poquito a poquito. Y esto es lo que nos va cambiando. Esto va cambiando lo que nosotros somos. Porque, iglesia, déjeme decirle que lo que yo soy en Cristo no depende de lo que siento. Lo que yo estoy en Cristo no depende de lo que estoy viviendo. Lo que yo soy en Cristo no tiene por qué depender de los problemas que yo tengo, sino que depende de lo que la obra consumada, completa y perfecta de Cristo en la cruz del Calvario está haciendo en el espíritu de mi mente. De eso depende, iglesia. Por eso es que en la medida que nosotros somos renovados en el espíritu de nuestra mente, ahí es donde nosotros empezamos a disfrutar de la plenitud de vida en Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros empezamos a disfrutar de lo que hemos recibido en Cristo, de lo que ya recibimos y apenas se está manifestando. ¿Sabe dónde está el problema? El problema es que en la iglesia del Señor todavía hay mucha gente que aparentemente se ven muy bien. Es más, se gozan en todo lo que tiene que ver con la ley de Dios. Es más, son salvos, pero tienen vidas miserables. Escuche bien, son salvos, claro que sí, pero tienen, ay pastor, sí son salvos, pero tienen vidas miserables. Y Pablo lo dice de una manera tremenda en Romanos capítulo 7. Vamos a leer versículos 23, 24 y 25 para que lo entendamos. Y Pablo dice en el versículo 23, pero veo otra ley. Wow, a veces no somos conscientes de esto, pero si le pasaba a Pablo, ¿qué me va a contar usted? Dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Así que hay una gran diferencia entre la ley que domina mi mente con la ley que domina mis miembros. Por eso
eso dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela con B, de rebelión, de rebeldía, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. La ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, hay una fuerza contraria dentro de nosotros. Para que lo sepa y se vaya enterando qué es lo que pasa. Hay una fuerza contraria dentro de nosotros luchando contra ¿qué? Contra la nueva naturaleza, de la cual se nos está haciendo partícipes. Pero no olvidemos que la Biblia dice que siempre el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne contra el espíritu. Dice la Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 17. El tema es que si nosotros no trascendemos a entender esto, por más salvo, claro que salvo, pero por más salvo que usted sea, siempre va a estar cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Porque está. ¿Estamos entendiendo? Siempre va a estar cautivo a la ley del pecado. Por eso Pablo dice en el versículo que sigue, miserable de mí. Versículo 24 dice Pablo, miserable de mí. Y luego lo acompaña con una pregunta y dice, ¿quién me librará? ¿Quién? El mismo Pablo está diciendo, ¿quién me librará? Antes había dicho, ¿por qué hago lo que no quiero? Lo que no quiero es lo que hago. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta estaba cerca, es más, estaba dentro de él. Él está haciendo la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta la tenía ahí, la tenía dentro de él, iglesia. Es más, él lo sabía. Y por eso le da gracias a Dios, iglesia. Porque en Cristo él sabía que tenía el poder para dominar su mente. Aló, lo voy a repetir. En Cristo él sabía que tenía, esto va para usted que me está oyendo. En Cristo él sabía que tenía el poder para dominar su mente. Su mente. ¿Qué dice el versículo que sigue? Versículo número 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí le pone fundamento al asunto. Está diciendo, estoy lleno de contrariedades, estoy lleno de problemas internos, estoy lleno de pensamientos con los que no estoy de acuerdo yo mismo, estoy lleno, pero gracias a Dios por Jesucristo. Es decir, ya el Señor me resolvió el asunto. Lo que está diciendo es que Dios ya me dio la herramienta. Por eso dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y luego, ¿qué dice? Así que yo mismo, diga yo mismo, diga yo misma. A ver, la mujer, diga yo misma. Mire, aquí a este punto ya no se trata de él, porque usted tiene la costumbre, la fea costumbre de echarle la culpa a Dios, y echarle la costumbre a su papá, y echarle la culpa a su mamá, y echarle la culpa al cristiano de su casa que va y que parece que para usted no es testimonio. Mire, usted le echa la culpa a los demás y no es los demás, es usted. Es usted. Por más viejito que esté o por más jovencito que esté, porque Pablo dice, así que yo mismo, ¿con qué? Con la mente. Uy, pastor, pero si usted predica ahí muy raro, ¿cómo que con la mente? No, eso no soy yo, ahí lo está diciendo Pablo, lo dice la Biblia. Primero está dando gracias a Dios por Jesucristo. Es decir, lo que está diciendo es que ya Dios puso dentro de mí lo único que yo necesito para manejar mi mente. Lo único que necesito. Y luego, ¿qué dice? Así que yo mismo, diga conmigo, yo mismo. Nos tenemos que ser responsables de esta situación. Todos los que me están oyendo, cada uno. No piense en su mamá, en su papá, en su amigo, en su hijo. No piense en el pastor, en usted. Yo mismo, con mi mente, con la mente, ¿sirvo a quién? A la ley de Dios. Aunque con la carne a la ley del pecado. Es decir, hay una realidad que está ahí, que en el espíritu está resuelta. Ojo con esto, en el espíritu está resuelta. Y Dios me ha dado en Cristo el poder en la mente. Por eso dice la Biblia que ya tenemos ahora la mente de ¿quién? De Cristo. Mire, el consejo es, no se confíe en su mente. Usted no va a ser capaz, porque su mente es débil. No tanto como la mía, pero es débil. Pero no está diciendo, gracias a Dios por Jesucristo. Así que entienda lo que tiene en su nueva naturaleza. Ojo, diga conmigo naturaleza. Entienda lo que tiene en su nueva naturaleza y póngalo en práctica. Y entonces está diciendo, yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por lo tanto, en lo que a mí respecta, que la carne sufra lo que sea, pero yo con mi mente
¿Aló? Yo no sé si está entendiendo esto. Que mi carne sufra lo que sea, que mi carne pelee con lo que quiera, pero yo con mi mente he decidido que si tengo la mente de Cristo le voy a servir al Señor. Porque Dios en Jesucristo nos ha dado a nosotros el poder. Diga conmigo, el poder. El poder en nuestra mente para que le sirvamos a Él, aunque la carne tire para el pecado. Ahí está la respuesta de por qué usted a veces se pregunta, pero si yo voy a la iglesia, si yo estoy orando, si yo leo la Biblia, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué? Porque hay una lucha interna. Ahí está. Pero usted tiene el poder en Cristo. Y en Cristo ya sabemos que la batalla está ganada, la guerra está ganada en la cruz del Calvario. Acérquese a esa victoria en Cristo Jesús, iglesia. No importa que la carne sufra. Por lo tanto, el tema no se trata de nuestra salvación. Salvos somos. Usted sabe que hay muchas congregaciones que basan absolutamente todo en la salvación. No, la salvación ya está. No se trata de la salvación. Salvos somos. Depende de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque con nuestras mentes, iglesia, cuando nuestras mentes quieren seguir sirviendo a aquello que nos hizo daño, nosotros vamos a permanecer cautivos. Y muchas veces nuestras mentes, sin darnos cuenta, quieren servir a aquello que de alguna manera nos dañó, nos humilló, nos enseñó lo incorrecto, nos llevó por el mal camino. Pero el que quiere seguir sirviéndole, estoy hablando de todo el contexto de su vida, el que quiere seguir sirviéndole a aquello que le hizo daño va a permanecer cautivo. ¿O no fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El Señor los liberó de la esclavitud en Egipto, pero ellos en sus mentes seguían siendo esclavos. Eso lo hemos predicado muchas veces y lo sabemos, seguían siendo esclavos. ¿Y sabe qué? Por eso fue que se rebelaron. ¿Por qué se rebelaron contra Dios? Porque seguían siendo esclavos. Así que escuche bien esta frase: quien es libre en su corazón no se revela. ¿Alguien entendió esto? Quien es libre en su corazón no sufre rebeldía. ¿Por qué? Porque la rebeldía no es más que una protesta contra aquello que nos quiere liberar de la ley del pecado. La rebeldía no es más que una protesta contra aquello que nos quiere liberar de los placeres de la carne, iglesia. Y el pueblo de Israel seguía atado espiritualmente a Egipto. Por eso fue que ellos no quisieron conquistar. Se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Se olvidaron de lo que Dios les había entregado. Se olvidaron de la protección de Dios, del poder de Dios, del cuidado de Dios, de todo lo que Dios les había provisto en Egipto. Y simplemente dijeron: no somos capaces, no tenemos fuerza, no tenemos la capacidad, tenemos miedo, no podemos. ¿Sabe por qué? Escuche bien. Quien está atado pierde la capacidad de movimiento. Amarre a cualquier persona, amárrelo. Amarre a su marido a ver para dónde coge. Amárrelo bien amarrado. Quien está atado pierde capacidad de movimiento. Por lo tanto, y recíbame esta declaración con todo su amor: si estás atado, si tú permaneces atado al pasado, no vas a poder progresar. Pastor, no me maldiga, no, le estoy echando una verdad, le estoy soltando una verdad. Quien permanece atado no tiene capacidad de movimiento. Si tú sigues atado a tu contexto de infancia, no vas a poder enfrentar la vida como un hombre. Hay veces que usted no sabe lo que pasa con su marido o con su mujer. Oiga lo que le estoy diciendo. Si sigue atado a su contexto de juventud, de infancia, no va a poder enfrentar la vida como Dios lo tiene planeado. Si tú sigues atado a tu orgullo y a tu soberbia, no te vas a poder relacionar como Dios quiere que te relaciones. Y eso es lo que Dios tiene con las personas. Así de sencillo, iglesia. Miren, puede que esto suene muy duro, pero si usted está atado a la pornografía, va a ser incapaz de hacer feliz sexualmente a su mujer. Si usted sigue atado al amor, al dinero, usted va a hacer todo lo que haga falta, incluyendo lo malo, para conseguirlo. Porque las ataduras impiden que nosotros desarrollemos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios.
Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te digo, identifica lo que frena tu avance. Identifica aquello que no te deja avanzar. Identifica aquello en lo que todavía tú crees que estás atado. Ahí hay una atadura. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, cree y declara que eres libre en Cristo. De toda atadura del enemigo, de todo aquello que queda en Cristo Jesús, ya eres libre. Pero tienes que creerlo y entenderlo. La generación del pueblo de Israel fracasó. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad de esclavos. Y un esclavo no puede liberar a nadie. Para yo liberar a alguien tengo que ser libre. Un esclavo no puede liberar a nadie, iglesia. Por eso tenemos que ser libres y entender que somos libres en Cristo. Le estoy diciendo que solo los libres liberan. Solo los amados aman. Solo los respetados respetan. ¿Aló? ¿Qué le está dando usted a sus hijos? Que mi hijo es un grosero, que le ha dado usted a su hijo, que le ha mostrado usted a su hijo. Le estoy diciendo, solo los líderes liberan. Solo los amados aman. ¿Quiere que su hijo ame? Ámelo. ¿Quiere que su hijo respete? Respételo. ¿Quiere que en su casa lo respeten? Empiece por respetar a usted, iglesia. Los israelitas salieron de Egipto, pero seguían siendo esclavos. Y tuvieron un proceso de 40 años dándole vueltas a un desierto como bobos. Perdónenme la expresión. Pero dando vueltas como locos, iglesia. ¿Para qué? Para que la siguiente generación tuviera una nueva mentalidad y dejaran de pensar como esclavos y empezaran a pensar como hijos de Dios. Mire usted lo que nosotros tenemos como consigna para nuestra familia. Porque si usted hasta ahora ha venido dando vueltas y hasta que cumple 40 años, ya va siendo hora que empiece a pensar no como un esclavo, sino como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios, iglesia. Por eso es que absolutamente todo trato, yo no sé por el proceso que estás pasando, pero todo trato de Dios, lo único que busca es matar al Adán que todavía tiene por dentro. Todo trato, tenga que ver con tu familia, tenga que ver con tus relaciones, tenga que ver con tu trabajo, tenga que ver con tu economía, tenga que ver con tu salud, tenga con lo que sea. Todo trato de Dios lo que busca es matar ese viejo hombre que todavía permanece aquí. Es decir, los vicios de la carne, el cuerpo del pecado, el pensamiento, las ideas que han gobernado al mundo, iglesia, que de alguna manera siguen alimentando nuestra vieja naturaleza. Mire, lo que recibimos nosotros en nuestra casa, lo que recibimos en el colegio, lo que recibimos en la iglesia, lo que escuchamos en la calle, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros maestros, todo eso pertenece a una naturaleza caída que de una o de otra forma formó en nosotros el concepto que hoy tenemos de nosotros mismos. Un concepto erróneo. Pero en la medida que yo me desprendo de todos aquellos conceptos del mundo, estoy empezando a ser renovado en el espíritu de mi mente, en mi entendimiento. Tranquilo, es cuestión de tiempo. Por eso le digo, estamos en un proceso. A eso es que venimos aquí, iglesia. El tema es que cuando nosotros cambiamos y empezamos a meternos en ese proceso de cambio, Dios empieza a iluminar en nuestro espíritu lo que ya ha sido revelado en su palabra. Es decir, a entregarnos esa verdad, para que esa verdad se haga realidad en nosotros, para que nosotros verdaderamente podamos manifestar en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestras reacciones, la naturaleza que nos habita, el Cristo que nos habita. ¿Por qué? Porque por eso la iluminación de su conocimiento es lo único que puede cambiar en nosotros nuestra manera de hablar. No es la religión, no es venir aquí desde el punto de vista teológico y ya está, y a decir gloria a Dios, aleluya, amén. No. Es cuando es iluminado el espíritu de mi mente, y solo ahí que nosotros podemos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos. Es decir, es la única forma como podemos cambiar lo que somos. Estoy hablando de la naturaleza. Es la única forma en que puede ser activa y hacerse efectiva la nueva naturaleza de la que estamos siendo partícipes. Por eso dice, por su gloria y excelencia, segunda de Pedro 1:4, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales
Mire qué interesante. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué? Ojo, promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué es naturaleza? ¿A qué se refiere cuando nos habla de naturaleza? Es el principio generador del desarrollo de la plenitud de un ser. Es decir, es lo que determina lo que somos, es lo que determina nuestro comportamiento. Naturaleza es lo que determina nuestras capacidades. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a entender desde ya la diferencia que hay entre la naturaleza del viejo hombre y la naturaleza divina, de las cuales todos nosotros tenemos presencia en ellos. Tenemos que conocer la diferencia de las dos naturalezas. Entonces, iglesia, si yo no tengo plena conciencia de la naturaleza que me habita, yo voy a tener serios problemas de identidad. Voy a tener serios problemas de comunicación. Voy a tener serios problemas de comportamiento. Voy a tener serios problemas en mis relaciones. Voy a tener serios problemas para congregarme, aún para entender la palabra. Y ¿sabe? Eso es exactamente lo que pasa cuando nosotros vemos a un cristiano que conocemos sentado donde no tiene que estar sentado, hablando con quien no tiene que estar hablando, oyendo lo que no tiene que estar oyendo. ¿Aló? Oh, escuche esto. Y aunque la ley del pecado lo invite a estar ahí, la naturaleza de la que ya es participante lo mantiene incómodo, aunque no sepa por qué, porque aún no es consciente de lo que ha recibido y de lo que posee en Cristo Jesús. Por ejemplo, la naturaleza del avestruz le impide volar. ¿Sí o no? La naturaleza del avestruz le impide volar. Es más, tú puedes coger un avestruz y sentarlo a ver vídeos de YouTube para que aprenda a volar y no va a aprender. Eso está bueno. Lo puedes sentar a ver vídeos ahí, todos los que quieran, y no va a aprender a volar. ¿Por qué? Porque su naturaleza se lo impide. Sin embargo, un águila sí puede volar. Increíble. Los dos son aves. Los dos tienen plumas. Los dos tienen alas. ¿Dónde está la diferencia? En su naturaleza. El león es el rey de la selva. En la selva es el animal más poderoso que hay, pero él sabe que su naturaleza le impide volar. Y su naturaleza le impide vivir bajo el agua. Eso pertenece a la naturaleza de los peces. No está en la naturaleza del león, y él lo sabe, iglesia. Hay una historia por ahí que seguramente ustedes todos lo han escuchado alguna vez, de un granjero que caminando por ahí, por el bosque, se encontró el huevo de un águila. Y se lo llevó para la granja y lo metió en el corral de las gallinas y puso el huevo del águila en un nido de gallina. El tema de la historia es que el huevo fue incubado, el águila nació en medio de los pollos, en un gallinero, iglesia. Y aunque era un águila, creció y vivió como una gallina. ¿Ahora oye esa historia? Aunque era un águila, creció y vivió como una gallina. Ojo, la naturaleza de ella, su naturaleza como águila la habilitaba para volar, pero ella no lo sabía. Su naturaleza, la naturaleza innata, lo que había recibido de Dios, la habilitaba para volar, pero ella no lo sabía, iglesia. Cuando nosotros recibimos la naturaleza divina, nosotros somos renovados en Cristo Jesús, habilitados como hijos para desarrollar una correcta administración de nuestra vida espiritual, una correcta administración de lo que Dios nos ha entregado. El tema es que como no lo creemos,
como no lo entendemos y como no queremos, seguimos viviendo como gallinas. Seguimos comportándonos como gallinas. Y hablamos de remontar los cielos, pero no podemos remontar los cielos porque una gallina no puede volar, porque un avestruz no puede volar. Por eso tenemos que ser conscientes y entender la naturaleza que hemos recibido. Pero muchos, iglesia, por no saberlo, siguen atados a la ley del pecado, viviendo vidas miserables. Iglesia, cada naturaleza se debe de mover según el diseño que ha recibido. Y tú fuiste diseñado en Cristo Jesús para ser exitoso, para ser bendecido, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para ser testimonio al mundo que te rodea de todo lo que Dios te ha dado. Familia, la naturaleza que hemos recibido determina de alguna manera el ámbito en el que te puedes mover y lo que eres capaz de hacer, porque determina nuestras capacidades. Por eso es que en el ámbito espiritual, solo los hijos de Dios pueden desarrollar una correcta administración espiritual. Punto. En el ámbito del espíritu, solo los hijos de Dios, de acuerdo a la naturaleza que les ha sido impartida, a la naturaleza de la cual ahora estamos participando. Pastor, es que usted lo habla, pero yo no lo siento. Es que no se trata de sentir. Hemos entendido por medio de la palabra que Pablo nos da y que Pedro nos entrega, que se trata de entender, se trata de crecer en el entendimiento. Es decir, es cuestión de saber, pero ojo, no es un saber académico, porque a muchos se les complica. No es que a mí no es un saber académico, iglesia, es un conocimiento superior. Cuando hablamos de un conocimiento superior, hablamos de una palabra griega que es epignosis. De eso hemos hablado muchísimo, que es conocer o saber en lo más íntimo de nuestro ser. Y cuando hablamos de lo más íntimo de nuestro ser, ya estamos hablando de la obra del Espíritu de Dios en nosotros, de la obra del Espíritu Santo, quitando de nosotros ese velo adámico que todavía no nos deja ver más allá, y que permanecemos viviendo como avestruces o viviendo como gallinas, cuando realmente somos águilas. Águilas. Hay una naturaleza en ti caída, sí. No podemos negar la evidencia de lo que la palabra de Dios dice. El mismo Pablo lo está declarando. Pero en Cristo Jesús Dios te ha hecho partícipe de una naturaleza divina que está por encima de lo que te está sucediendo, de lo que te está pasando, sea donde sea. Y no tenemos que esperar a que se reviente una guerra para reconocer y disfrutar de las maravillas que Dios nos ha dado. Nuestras familias, nuestro contexto de vida, nuestra salud, la luz del día, el oxígeno que respiramos. No nos falta nada. No tenemos que esperar a que reviente una guerra para entender que aunque haya problemas en mi casa, que aunque tenga problemas con mis hijos, que aunque tenga problemas con mi esposo, con mi esposa, con mi nuera y con mi yerno, Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Hoy es un día para identificar la naturaleza que poseemos. Solo créelo. Ahí que tenemos que trascender a la fe. Y para que tu fe tenga lo que tiene que tener, entonces añádele tú, con tu diligencia, virtud. Virtud. Sin estar pensando en los preceptos de la ley, sino en el poder del Cristo que hay en ti. Porque el poder está ahí. El tema es que tú no lo usas, porque te crees gallina. Es verdad. Es verdad. Y por eso es que vemos cristianos que no pasan de ahí. ¿Cuántos los conocen? Y no pasan de ahí. La semana pasada hablaba con alguien de la congregación y estábamos intentando, y me decía: pastor, necesito ir más allá. Toda mi vida he estado
No me lo creo. No tengo visión. No veo más allá de la nariz. O de las narices, dicen algunos, que tienen varias. Necesito cambiar mi perspectiva. La Biblia te está diciendo, ponle diligencia, pon toda tu diligencia para que le añadas a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento, a tu conocimiento dominio propio, a tu dominio propio paciencia, a tu paciencia amor fraternal de Dios. Ya está, pero depende de mí. Y eso lo logro en el restaurante, nutriéndome de la palabra, comiendo lo que Dios me está entregando. Por eso es vital que nosotros entendamos esta palabra, iglesia. Porque cuando nosotros trascendemos a un conocimiento más allá del saber humano, es decir, estoy hablando de epignosis, entonces entiendo que lo que Dios está haciendo conmigo es quitando de mí ese velo de Adán para poder yo trascender a mirar cara a cara, como en un espejo, el rostro del Señor, la imagen de Cristo. Eso tiene que cuestionar mi vida, eso tiene que llevar a confrontarme, a ser removido en mi espíritu, para llevarnos a tener una verdadera comunión diaria con el Espíritu de Dios. Déjame decirle que la costumbre de un avestruz o de una gallina es totalmente diferente a la costumbre de un águila. Son ejemplos simplemente. Pero es hora de que nosotros trascendamos no solamente a decir wow, amén, no, sino a ponerlo en práctica todos los días, en mi vida, en mi casa, iglesia. Entender que el Señor lo que está haciendo con esto es iluminando lo que ya ha sido revelado, para yo poder empezar a manifestar todo lo que contiene mi nueva naturaleza. Y lo hemos dicho aquí, la ley del pecado, ¿qué contiene? Egoísmo, rabia, codicia, venganza. Pero la naturaleza del Espíritu contiene otros códigos. Y tengo una noticia para ti. Esos códigos están dentro de ti, en el Cristo que hoy te habita. Esa es tu decisión. Es tu decisión. Es tu decisión. Familia, estamos siendo formados en el espíritu de nuestra mente para ser no solamente de este contexto de cuerpo, sino de todos los entornos de mi vida, de mi familia, de mi contexto de trabajo, de todo lo que yo de alguna manera acostumbro en mi cotidianidad a ser un mejor hábitat para mí y mi familia. Está en nuestras manos. El Señor te está retando a que con diligencia añadas a tu fe virtud, y eso me corresponde a mí. Por lo tanto, de alguna forma, como llamados y escogidos, porque muchos son llamados y pocos escogidos, como llamados y escogidos, tenemos una asignación. Quiere decir que esa personita que tú querías que viniera hoy no vino, es tu responsabilidad. No, yo eso lo dejo en manos del Señor. No. En manos del Señor está desde que nació y desde antes de nacer, porque su embrión viene en sus ojos. No importa que sea el que sea, más malo que tiro vivo, no importa. Entonces es nuestra responsabilidad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos planteado, voy a intentar llevar a la congregación a una persona nueva, aunque sea una vez al mes? Probablemente muchos no se lo han planteado nunca, aunque sea una vez al mes. Voy a llevar a la congregación a alguien que no haya escuchado esta palabra. Plantéeselo hoy. ¿Por qué? Porque tú tienes que añadir con diligencia a tu fe virtud. ¿Quieres añadir a tu virtud conocimiento? Venga 8 días y sigue creciendo en este conocimiento. Mire, familia, hemos aprendido muchas veces que no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no necesitamos que nadie vea nuestras obras, pero Dios sí las ve. Dios sí las ve. Por eso dice la Biblia que la fe sin obras es muerta.
Tenemos que empezar a actuar. Tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a bendecir. Tenemos que empezar a declinar nuestro ego y nuestro yo por amor a los demás. A los demás, es decir, a los enemigos. No a las familias, normal que los amemos. A los enemigos, a los que no, por amor a los que usted cree que no ama. ¡Wow! Es hora de empezar a hablar de las virtudes de aquel que nos ama. Señor, te doy gracias por el poder de tu palabra, oh Rey, por la bendición de poder entender que tenemos que liberarnos en el nombre de Cristo Jesús con diligencia de todo aquello que nos ata, de que si hemos permanecido atados al pasado y a aquello que de alguna manera erróneamente nos alimentó, no vamos a entrar en un proceso de progreso de acuerdo a lo que tú has planeado para nuestras vidas. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy entiendo, como hombre, como varón, que no puedo estar atado a mi infancia, a aquello que viví hace tantos años que no me ha permitido madurar y enfrentar la vida como un hombre responsable que ha recibido de Cristo Jesús los códigos necesarios para hacerme cargo como sacerdote del contexto que tú me has entregado. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy entiendo que no puedo seguir atado a los códigos mundanos, humanos, de orgullo, de soberbia, que no me permiten relacionarme de una manera correcta, según los planes de tu Santo Espíritu. Señor, gracias por esta congregación y por todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Hoy en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que cada uno identifica todo aquello que está frenando su avance, que aún sin saberlo no le ha permitido ir más allá para asirse a aquello por lo cual Cristo también lo ha asido, llamado, y lo está formando y conformando a su imagen. Señor, gracias por abrir nuestro entendimiento, el espíritu de nuestra mente, para poder entender lo que leemos y pasamos derecho. Gracias, Espíritu Santo, porque en tu palabra escrita hay sabiduría viva que nos lleva a entender, Señor, que has entregado a tu Hijo para entregarnos esa vida y que podamos trascender al cumplimiento del propósito eterno. Gracias, Señor, por las maravillas de tu salvación. Hoy sabemos, Señor, que la salvación es una dádiva, un regalo que nos has dado por medio del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Pero hoy entendemos que tenemos que ir más allá, que tenemos que ir a un contexto de entendimiento, para no tener que decir el día de mañana: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sino que hoy entendemos que con el Cristo que nos has dado, llevamos nuestra mente a otro nivel, a un nivel de gobierno, a un nivel de decisiones correctas, que me lleven a ser un ejemplo en esta sociedad, que me lleven a ser el sacerdote, la sacerdotisa que tú has diseñado para bendecir mi familia, para bendecir mis hijos y mi contexto de vida. Gracias, Espíritu Santo, por lo que hemos recibido, Señor, y que por la obra consumada, completa y perfecta de tu Hijo en la cruz del Calvario, hoy podemos decir que somos tus hijos, que somos tu familia, que conocemos y ponemos en práctica la naturaleza de la que tú nos estás haciendo participantes. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Vamos a aplaudir con alegría de corazón a la vista que está